AM960. Estás en Radio Necochea, nuestra vía de encuentro. Estamos en Sin Cepo, como todos los días, desde las 10 de la mañana. Y lo decíamos al principio del programa que íbamos a tener visita. Hace unos días vimos que se están moviendo los trabajadores del casino, en general, en particular. Pero como uno conoce a Fernando Hansen, por supuesto, ¿qué hicimos? Bueno, Fernando, te molestamos una vez más para que estés a contarnos cómo está todo esto. Buen día y gracias por venir. No, Marcelo, buen día para vos, tu gente, tu audiencia, sobre todo. Un placer compartir un rato con vos, charlar, y te agradezco la invitación como siempre. En las últimas horas ustedes se han acercado a lo que es, ni más ni menos que las autoridades municipales. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué panorama tienen por estos días, horas? No sé cómo llamarlo. Digo días, horas porque se acerca la temporada y cómo va a estar el casino y cómo van a estar ustedes, los trabajadores. Bueno, vamos a empezar por el principio. Por ahora vamos a estar, que ya es importante. Vamos a estar trabajando en el complejo, imagino, como está funcionando hoy, a partir de las 21 horas, todos los días, con la oferta de juego tradicional. Con relación a la primera parte de la pregunta, tiene que ver con el encuentro con el intendente. Era una audiencia que había quedado trunca antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en los distintos municipios que componen la misma. Bueno, por razones obvias, razones de agenda. Sí. Pero bueno, nosotros entendíamos que luego del fracaso de la licitación, que habíamos hablado en alguna oportunidad con vos, allá por julio de este año, era necesario juntarnos con el intendente y con autoridades del Instituto de Lotería y Casino de la provincia, luego de una gestión de la concejal del Frente de Todos, de Evangelina Almada, en Lotería de la provincia, donde hubo un acercamiento y algún tipo de propuestas que ahora te voy a comentar. Creíamos que era interesante hablarlo con el intendente, con el doctor Rojas, a quien le agradecemos el tiempo, la predisposición para escucharnos y sumarse a intentar destrabar esta cuestión. Esta cuestión que empieza a correr contrarreloj. Marcelo, perdón lo extensivo de lo que te hablo, pero realmente es así. Ya se nos ha hecho saber que el casino de Necochea, para poder seguir funcionando, tiene que ser rezonificado. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que mudarse de lugar. Perdón, ¿quién se los ha dicho eso? Autoridades de la provincia, del Instituto de Lotería y Casino. ¿Qué quiere decir esto? Se llamó a una licitación para la explotación de máquinas tragamonedas, en donde el pliego establecía que el casino debía funcionar en el mismo lugar, con las mejoras necesarias para su desarrollo y o funcionamiento. Cuando digo en el lugar es en todo el complejo. Bueno, esa licitación quedó desierta, por lo tanto, para volver a licitar hay que cambiar el pliego, hay que cambiar las condiciones, porque si no vamos camino a un nuevo fracaso. Bueno, eso fue lo que fuimos a hablar con el intendente, acercar las partes, y ahora, bueno, entramos en la disputa, por llamarlo de alguna manera, que en realidad no es disputa, sino son temas de jurisdicciones. ¿Qué se necesita primero? Si la modificación de la ordenanza actual, que dice que el juego tiene que estar emplazado en el complejo, y modificar esa ordenanza para rezonificar el juego y a partir de ahí llamar a licitación. A ver, para que quede claro. Dale. O sea, Lotería y Casino de la provincia, bien. Necochea funciona en el actual edificio. Exactamente. Entonces, eso ahora pasa a ser un problema real que ustedes lo vienen planteando desde hace mucho. Sí. Nosotros, para poder salir de ahí, tenemos que modificar la ordenanza que hace que el juego funcione ahí. Bien. Entonces, ahora tenemos que ver, hay que ordenar. Sí, primero es la modificación de la ordenanza para luego llamar a una licitación. Bien. O llamar a una nueva licitación y luego la modificación de la ordenanza que permita el desplazamiento de la sala de juego.
en el medio de, insisto, no es una disputa, No, es no. una cuestión de jurisdicciones y de orden, pero bueno, en el medio están los trabajadores que, insisto, contrarreloj, por el estado actual del edificio donde estamos funcionando, vemos que el tiempo pasa y nosotros necesitamos que esto ahora salga sí o sí. Realmente salga sí o sí, ya no hay mucho hilo en el carretel, te diría que prácticamente no hay nada. Entonces necesitamos fervientemente se ordenen estos dos temas que estamos hablando, Claro. donde, a ver, tanto la Lotería de la provincia como el municipio manifiestan, ya sea en privado y públicamente, la voluntad de destrabar Sí. la cuestión laboral o la cuestión del casino de Necochea. Bien. Insisto, los tiempos de la política no son los mismos tiempos de las personas. Nosotros sentimos, consideramos y creo que tenemos razones fundadas para creer que el tiempo nos apremia. Claro. Estamos entrando en un mes electoral, en un mes donde difícilmente esto pueda desarrollarse. También. Por lo tanto, nos permitimos, y te agradezco la invitación, Marcelo, intentar volver a poner en agenda, en la agenda pública y sobre todo en la agenda política, esta cuestión que atraviesa 70 trabajadores de la ciudad de Necochea. 70 familias donde llegamos a ser en algún momento más de 150 trabajadores. Bueno, hoy las cuestiones de la vida han reducido a 70 familias que después de, no sé, 10 años de lucha, intentamos y sostenemos que se terminó el tiempo, que ya no hay más y ahora la decisión tiene que ser de fondo. Y cuando digo la decisión tiene que ser de fondo, uno no le está soltando la mano al complejo. No, Uno no, claro. Pero claro. uno tiene que solidificar su fuente de trabajo y somos empleados del casino. Uno recuerda las marchas, uno recuerda las movilizaciones. Previo a esas marchas y movilizaciones, ustedes venían planteándolo desde hace mucho tiempo. La política también planteó determinadas acciones. La realidad es que estamos igual o peor que hace 10, 12, 15 años. Y podríamos decir que sí, Marcelo, podríamos decir que sí por varias razones. Primero porque la política no lo pudo resolver. Y no estamos hablando de un sector, estamos hablando de distintos sectores políticos, distintas conformaciones del cuerpo deliberante, distintos presidentes de lotería, distintos diputados, distintos senadores, distintos gobernadores. Sí, y hasta camisetas. Exacto. Y lo único que es igual es la posición de los trabajadores. Claro. Lo único que no se modificó. Claro. La posición de los trabajadores. Algunos podrán decir, sí, se modifica porque ahora ya no hablan del complejo. Y nosotros, vuelvo a decir lo mismo, nosotros tenemos que salvaguardar las fuentes de trabajo. Las fuentes de trabajo. El otro día leía el matutino local, el diario de papel, en Necochea hace 30 años, Sí. trabajadores de casino peleando por lo mismo que yo te estoy diciendo hoy. Hace 30 años. Sí, señor. Lotería Nacional, traspaso a Lotería de la provincia. Sí, Bueno, con un amparo porque se había cerrado por razones Exacto. edilicias. O sea que estamos hablando de lo mismo que actualmente es la realidad. exactamente. Entonces, bueno, a nosotros nos toca esta realidad y consideramos que esta realidad tiene que tener un punto de aparte, no un punto final. Pero esto hay que resolverlo, Marcelo. Esto hay que resolverlo porque no puede seguir de esta manera. No puede seguir de esta manera porque es dilatar hasta que llegue el funcionario que diga, muchacho, no va más. Muchacho, no va más. Y ahí vamos a tomar, creo, como necochense, real dimensión de lo que hemos, de lo que hemos hecho, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo. Acá hay legisladores que han tomado la posta, yo le agradezco profundamente a la concejala Almada, Evangelina, que tomó, insisto, el bastión, fue a lotería, gestionó, le agradezco al intendente, también le solicitamos, y para mí es fundamental que las autoridades de lotería vuelvan a venir a Necochea a recorrer distintos espacios, porque uno ya sabe, porque hemos tenido algunas reuniones, las cuales no las puedo decir, que hay distintos lugares interesados en que el casino desembarque en cierto sector. Perdón, a ver, para que quede claro el que está escuchando. Hay gente, empresarios, lugares en Necochea que estarían dispuestos a que el casino esté en determinado lugar, el juego. Exactamente, sí, Bien, sí. bien, fuera de donde está ahora. Sí, lugares interesantes en el corazón de la Villa Balnearia. Bien, bien. O sea que
hay un interés de parte de la sociedad, aunque sea empresario, aunque tengan un legítimo pedido de ganancia, de negocio. Por supuesto. De negocio. O sea que no está todo perdido. No, por eso, insisto, yo creo que acá hay una cuestión de orden. Y por eso insisto en... A ver, hay un compromiso asumido e interpreto y doy por hecho que se va a cumplir. No te podría decir cuándo, que autoridades de lotería vengan a la ciudad, recorran in situ los lugares en cuestión, los lugares en discusión, reuniones con el intendente. A ver, ayer el doctor Rojas nos hizo saber que el vínculo con lotería es ameno y todo indicaría que se intenta resolver esto. Pero vuelvo a decirte lo mismo. Los tiempos de la política no son los mismos tiempos que los trabajadores. Nosotros no podemos olvidar cuando la exgobernadora María Eugenia Vidal abiertamente le decía a todo el mundo: la semana que viene cierra el casino. Sí, sí. Con lo que implica para uno que con su casa, con su familia, con los chicos de la escuela, pagando los créditos de la propiedad y demás. No es tan así nomás. Claro. Entonces, después de haber vivido esto, nosotros interpretábamos que para esta altura esto iba a estar resuelto realmente. Debo reconocerlo, lamentablemente no fue así. Pero bueno, tampoco se puede tirar la toalla, hay que seguir peleando. Esto es una buena oportunidad y una nueva oportunidad. El tema del traslado de la sala, insisto, modificación de la ordenanza para poder llamar a licitación es una idea, licitación y posterior ordenanza de traslado. Cuestión de orden, las dos deberían desarrollarse con normalidad y que nosotros podamos desembarcar en el lugar que los empresarios acorden para poder desarrollar nuestra tarea, seguir brindando el servicio que brindamos y seguir generando el recurso como nosotros interpretamos que es el juego. Claro. Ahora, me llega un mensaje. Sindicalista como Fernando es lo que falta en todo nivel. Con coherencia y debate serio. Es el camino para que los trabajadores no estemos a merced del poder concentrado. Carlos Pino Mancino. Bueno, un halago, sobre todo de quien viene. Muchas gracias, Pino, un afecto permanente para él, muchísimas gracias. Pero él plantea algo real, ¿no? Porque ustedes están en defensa del laburo, ustedes están en defensa del trabajo, ustedes están en defensa de seguir permaneciendo, no en pedir un subsidio ni nada. No, de es ninguna todo manera. lo contrario. Ahora, ¿qué es lo que está faltando evidentemente? Porque algo debe hacer. ¿Y la comunidad? ¿Qué podemos hacer? No, yo creo que la comunidad de Necochea tiene que... A ver, el casino, recién lo decíamos, hace 30 años hablábamos de lo mismo. Y cuando hablamos del casino, me extiendo un minutito, Marcelo. Podemos hablar de Puente Escurra, podemos hablar de esos famosos temas que como sociedad Necochea nunca terminó de resolver, porque nunca los discutió. Nunca los discutió donde los tiene que discutir, nunca generó la presión. Cuando digo generar presión, yo no estoy diciendo que hay que ir a hacer lío en ningún lado, sino sentarse en una mesa y exigir lo que tenemos que exigir porque nos corresponde como habitantes de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. A ver, Necochea, ¿cuál fue el problema del casino, del complejo casino? Sí. Cuando se cedió de la nación a la provincia lo cede al municipio, pero lo cede sin partida, lo cede sin plata. Listo, ya está, acta de defunción. Estamos hablando mediados de los años 90. 95, 96. 97. Sí, más o menos. Entonces, uno dice, uy, qué bueno el complejo, fantástico, un teatro maravilloso. Todo lindo, y es verdad, yo lo viví, lo conocí como pocos, posiblemente. Ahora bien, sin plata es imposible, sin partida es imposible. Y acá también pongo en valor algunas gestiones municipales que hicieron muchísimo por el complejo casino, obvio, como fue la gestión de Daniel Molina, por ejemplo, sí, que realmente hizo un desembarco interesante de dinero, licitó lo que se pudo licitar, pero, insisto, cuando a veces conjugan políticos que no están a la altura, empresarios tramposos, sí, y una sociedad que no exige, y es un combo que va camino a lo que nos encontramos en la actualidad. ¿Sí? Nosotros como trabajadores, para no ser autorreferencial, nos sentimos muy tranquilos con lo que hemos hecho a lo largo de los años, claro, en defensa del complejo casino.
desde el palo del bowling hasta la última luz del auditorium. Lo que pasa es que uno tiene un límite, uno no tiene la llegada que hubiera deseado, uno no tiene los medios para llegar a determinados lugares, y hoy nos encontramos donde con muchísima pena tenemos que decir, y lo mejor que nos puede pasar es el traslado a la sala de juego. ¿Por qué? Porque vivimos de esto. Nosotros vivimos de la sala de juego, no vivimos del bowling, no vivimos de la pileta. Sí, ese paradigma cambió con los años, y bueno, y después, vuelvo a decir lo mismo, la sociedad de Necochea quedará para que lo analice la historia, y ojalá algún día yo lo pueda ver al menos, resolver uno de estos temas que han atravesado el tiempo. Puente Escurra, Ruta 88, accesos a la ciudad, complejo casino, como tantos otros. Bueno, son cuestiones que nos tenemos que preguntar, insisto, como habitantes del distrito. Claro. Ahora, visto desde afuera, desde lo periodístico, si querés, yo me voy frente al casino y digo, ¿cómo están laburando acá? Aunque la sala de juego esté en óptimas condiciones, vos, alrededor, el conjunto, ya no existe. Es malo o feo decirlo, pero yo lo veo desde esa forma. ¿Ustedes lo ven así? De la misma manera, Marcelo. A ver, si hay, lo único que no se puede ocultar es la realidad. ¿Sí? La realidad puede ser más parcial para un lado, más parcial para el otro, pero hay puntos que son comunes a todos. Y ayer lo hablábamos con el intendente, con las cabezas de los sindicatos que vinieron ayer a Necochea, y decíamos, ¿qué ofertamos? ¿Qué ofertamos? Si uno va en familia, no es un paseo. Ya lamentablemente el complejo casino dejó de ser paseo. Entonces, hoy lo que uno podía llegar a visitar era sacarle fotos a la ruina de lo que fue en su momento el mejor casino de Sudamérica. Bueno, de eso no queda nada. No. De eso no queda nada, absolutamente nada. Entonces hay que decirlo como tal, porque tampoco podemos vivir en ese idealismo que uno también estuvo inmerso, que cree que vas al casino con 2 rollos sin aisladora, 4 focos y 2 caños, y el casino cambia. Y no es así. No es así. Con eso podemos hacer que funcione la sala de juego un determinado tiempo, hasta que ocurra una cuestión de fondo, que se rompa un caño mayor de agua o algún circuito eléctrico que no esté al alcance de la capacidad que tenemos los empleados actuales y tengamos que bajar la persiana por una cuestión operatoria. Insisto, el complejo casino en realidad ha sido extremadamente generoso con la sociedad de Necochea y sobre todo con los trabajadores del sector, que nos permite, en esta condición que decís vos, seguir pudiendo trabajar, sí, claro. Cuando uno que lo ve de afuera, como bien lo planteaba, dice, acá no puede entrar nadie. Sí, creo que soy bastante claro con lo que digo, ¿no? Sí, sí. Es lo que yo pienso, no, también. Es que es la discusión, Marcelo, y es la discusión que hay que dar. Porque si no nos planteamos, es muy fácil ir a sacarse una foto con una bandera que digan, esto es lo que dejó un sector político. Sí, esto es lo que dejó un sector político, supuestamente, como fue, por ejemplo, la gente de La Libertad Avanza. Sí. Pero nunca fue a golpear la puerta a ver cuáles son los problemas del casino. Nunca, jamás, ninguno. Como no fueron tantos, digo porque fue notorio y estuvo a la vista en esta última campaña electoral. Ahora bien, tampoco nos dicen qué vamos a hacer con el casino, cuál es la solución para los trabajadores y la solución para el inmueble. ¿De qué manera vamos a venderlo? ¿Cómo lo vamos a vender? Si es que lo quieren vender, o de qué manera vamos a generar un recurso privado o estatal para una recuperación. Y en el medio, ¿qué vamos a hacer con 70 familias, insisto, que viven, aportan y desarrollan su vida en Necochea? Son varias aristas que se desprenden, no es que cerramos una fuente de trabajo y nada más. También convengamos que los casinos están garantizados constitucionalmente a través del artículo 37, que en condiciones normales son generadores de recursos, porque el juego en manos del Estado es un recurso, que la explotación de máquinas tragamonedas tiene, sus dividendos van al sector privado, que son los dueños de las máquinas, y obvio, y un sector va para el Estado provincial a través de la Lotería de la provincia. ¿Quién es el que le da la legalidad del uso y del juego, en realidad? Exactamente, y que lo establece, insisto, constitucionalmente, que las ganancias de los casinos van destinados a política de acción social, entendemos educación, salud, justicia y demás. Insisto, es una discusión amplísima, amplísima. A mí me encanta darla porque creo, vuelvo a decir lo mismo,
es uno de los tantos temas que no hemos podido resolver como necochense, y me parece que es una materia pendiente. ¿Por qué? Porque uno que vio y se creó en ese complejo casino recuerda a 200 tipos trabajando, claro, y 5.000 personas por noche en verano. Y de eso a lo que uno ve hoy, dice, bueno, yo al menos prefiero no verlo. Claro. Ahora, en toda esta charla me surge claridad en 3 conceptos. Ustedes siguen trabajando, siguen perteneciendo a casinos de la lotería y casinos de la provincia de Buenos Aires. Falta la incorporación de máquinas tragamonedas. Exacto. ¿Existen empresarios para eso? Sí. A ver, ahora está, yo calculo que de acá a noviembre se tiene que terminar de dirimir la licitación que quedó, no trunca, no, sobre el Casino del Mar, el Hotel Hermitage, Mar del Plata, sí, que está adjudicado, pero bueno, faltan cuestiones legales. El Casino Central es edificio estatal, juego tradicional estatal, máquinas tragamonedas pertenecientes a Casino Victoria. Bien. Casino del Tigre, Fabiña Tabaneri, empresa Bol. Casino de Tandil licitado, Montehermoso licitado. Como Necochea está Mar de Ajó, Necochea, y hay... ¿Cierra la ventana? Cierra la ventana. No es el caso de Necochea, sí, porque en realidad tiene más que ver no con la cuestión edilicia, sino con las máquinas tragamonedas. Bien. ¿Sí? Solamente la discusión es esa. Bien. Pero bueno, insisto, hoy no se concibe en realidad un casino como el casino de Necochea sin máquinas tragamonedas. Claro. Pero bueno, hoy, insisto, nosotros lo que nos toca atravesar es lo que tenemos que defender. Y invitamos a la gente, por supuesto, que se arrime quien quiera al casino, y va a ver en el estado que funciona la sala de juego. Lo que pasa es que no alcanza con eso. Hay que dar otro tipo de oferta. Antes la centralidad quizás la tenía el juego y de ahí se desprendían distintos divertimentos. Hoy hay que hacer una oferta más amplia, con juego electrónico, juego tradicional, restaurante, show y demás, como es en casi todos los lugares del mundo, excepto lo que nos toca atravesar a nosotros. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Lamentable. Pero en toda esta charla también agregaste otro factor, que hay empresarios que pretenden que el casino pueda estar en determinados lugares. Y dijiste vos en la zona de la Villa Balnearia. Sí, en la zona de la Villa. Y empresarios locales. Que también, bueno, esa era la pregunta. Empresarios locales, que eso, yo lo quiero remarcar esto, porque muchas veces creemos que los empresarios locales le corren la cola a la jeringa, ese tipo de cosas, y no es así. Hay empresarios locales que, se han juntado con nosotros, esto no lo puedo decir al aire, pero se han juntado con nosotros y nos han manifestado que de alinearse los planetas, como se dice. ¿Qué quiere decir esto? Que cada sector se lleve la parte que se tiene que llevar, lógicamente. A ver, que la lotería pueda sostener su licencia de Necochea pueda sostener su licencia de casino, que la lotería pueda seguir generando recursos, que nosotros podamos seguir trabajando en Necochea, y que el empresario local articule con el empresario de las máquinas tragamonedas los porcentajes correspondientes, y tasa a tasa cada uno a su casa, hablando mal y pronto. Pero, insisto, las voluntades están. Ojalá podamos alinear los planetas antes que sea demasiado tarde y nosotros tengamos que bajar la cortina e irnos a trabajar a otro lado. Bien. Eso da una esperanza. Sí, absoluta. Bien. En esa esperanza uno ve, el municipio tendría que habilitar el lugar determinado, sea cual fuese. Sí. El casino tendría que habilitar el juego de tragamoneda, sea quien fuese el que gane. Ustedes van a donde realmente puedan... Nos diga el patrón que tenemos que ir a trabajar. Bien. O sea, estarían las condiciones. ¿Qué estaría faltando? Yo creo que es un juego de damas, por llamarlo de alguna manera, o un juego de ajedrez en realidad, ver de qué manera se mueve la primera ficha. Si hay que generar la ordenanza para zonificar nuevamente el casino, o sea, modificar la ordenanza actual, o para modificar la ordenanza que se haya ya una licitación adjudicada, porque esto podría implicar que si se modifica la ordenanza que rezonifique,
tengamos que cerrar el casino donde funciona actualmente. Por eso digo que me parece que es una cuestión más política, donde el intendente o el cuerpo deliberativo tendrá que analizar esto que yo digo, y que es más, hablamos con el intendente ayer, junto con el director de lotería, para hilar muy finito las cuestiones legales y no metamos, a ver, nos pegamos un tiro en los pies, claro, nosotros solos y tengamos que cerrar por una cuestión, si se quiere, administrativa. Insisto, las voluntades están, hay, a ver, manifestaciones públicas, no, de nosotros los trabajadores, que no quiero decir que somos la parte menos importante, pero sí somos la parte más interesada en realidad, por una cuestión obvia, una cuestión de vida, pero tanto el presidente de lotería, el director de lotería y casino a nivel provincial, concejales, a ver, nosotros esto lo hemos hablado ya con el presidente del Consejo Deliberante, ayer con el intendente, o sea, ambos sindicatos de casino queremos lo mismo, las patas estarían ordenadas para que esto pueda llegar a buen término. Insisto, quizás lo que haga falta, a mí me parece, y esto es una cuestión personal, es que estas patas se junten en Necochea para ver qué veracidad tiene la posibilidad de un traslado a X lugar, porque la lotería también, insisto, tiene requerimientos que tienen que ver con el tipo de edificio, que aguante el peso de las máquinas de moneda, ubicación, cuestiones obvias para habilitar cualquier lugar. No se puede ir de buenas a primeras a algún sitio. A cualquier lugar. Tu experiencia, tu conocimiento, bueno, los años. ¿Cuántos años llevas como empleado? Yo como empleado de lotería 18, pero en el casino con el complejo trabajo desde el 93. Bueno, por eso. Cumplo 49, o sea, bien, toda la vida. Toda la vida. Bien, pregunta es clave. Los empresarios locales, los lugares propuestos o supuestamente propuestos, ¿están en condiciones de esto que te ha tocado a vos vivir? Sí, yo creo que sí, porque los 2 o 3 lugares que hay dando vuelta tienen una capacidad operatoria importante y la posibilidad de ampliar. Bien. Porque, ¿qué pasa? En los casinos no es solamente lo que uno ve, hay un detrás que tiene que ver con unas decenas de oficinas, que tiene que ver descanso personal, gerencia, tesorería, seguridad, un lugar para la policía de la provincia, que tiene una cuestión obvia, hay valores sí. dentro de cada casino. Entonces, uno diría, podría ir a X lugar. Bueno, si X lugar hay que multiplicar prácticamente de lo mismo que se ve, prácticamente para atrás, claro, el mismo espacio. Que es lo que no se va a ver. Para que genera el funcionamiento y el trabajo de los compañeros. Insisto, yo creo que sí, por lo que hemos hablado, por la ubicación de los mismos, porque uno empieza a pensar para tal calle, para tal otra, para arriba, para abajo, sí. Y me parece que podría llegar a ser factible. Y sobre todo la villa balnearia, que podría darle también un servicio más céntrico, que en verano la villa balnearia, si bien no es que no tiene movimiento, sí, pero no es lo mismo. Así que bueno, con cierta expectativa, con buena expectativa ahí. Con buena expectativa. Sí. La sociedad. Yo me doy cuenta que en Necochea, salvo raras excepciones, cuando la sociedad acompañó con una firma, simple firma, con un petitorio formal pero bien hecho, es como que los actores fuera de Necochea, que son los que cortan el bacalao, como se dice habitualmente, y se ponen a pensarlo de otra manera. La Ruta 88, la refacción del puente Hipólito Yrigoyen, es porque detrás estaban muchas firmas de la sociedad. Sí. ¿Sería necesario encarar este tipo de acciones? ¿Le correspondería a ustedes como empleado del casino? ¿A quién le correspondería? Mira, yo creo, Marcelo, que acá lo que hay que poner sobre todo es el punto en la I de lo que estamos discutiendo. Porque muchas veces la gente, y no tiene por qué decirlo de otra manera, la culpa no es de la gente, sino quizás la culpa de uno que no lo sabe transmitir correctamente. Cuando habla del casino, la gente habla del complejo, ¿sí? Entonces nosotros hoy lo que tenemos que generar es conciencia de la importancia de los 70 puestos de trabajo. 70 puestos de trabajo. A ver, es como que mañana cierre algún hipermercado importante. Sí, señor. A ver, ya ha pasado la ciudad. Sí. Pero en el contexto que estamos atravesando,
sería muy deficitario para Necochea perder. A ver, casi todos nosotros tenemos familia, nuestras mujeres trabajan, nuestros hijos, o sea, son 70 que se transforman automáticamente en casi 300 personas de Necochea que generan recursos, gastan, viven, o sea, en el cotidiano local. Todos conocemos a alguien que trabaja en el casino, en un banco o demás. Sí creo que Necochea tiene que discutir en serio qué hacer con el complejo. Pero eso es otra cuestión. Pero eso es otra cuestión. Con el casino lo que la gente tiene que hacer es decir, no podemos darnos el lujo de que se cierren 70 puestos de laburo. Claro. Me parece que pasa por ahí la cuestión. Pero a esos 70 le agregas que en una buena actividad ingresa gente, viene gente para jugar, hay actores que no podés medirlo, pero que va a multiplicar toda esta realidad. Y que genera recursos también, porque el que viene a Necochea, va al casino, en algún lado duerme. Ponele, estoy hablando de alguien que viene de afuera, ¿no? En algún lugar cena, en algún lugar almuerza, y sobre todo lo que juega va a la Lotería de la Provincia, y no es lo mismo que vaya a la Lotería de la Provincia y se distribuya entre todos nosotros, y vaya a los bolsillos de dos vivos y se la metan en el bolsillo. Porque, a ver, gran parte de lo que nos está pasando a los trabajadores de casino, no solamente de Necochea, tiene que ver con el centenar de licencias de juego clandestino a través de la telefonía celular que hay por toda la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Eso va en desmedro, no solamente de los trabajadores de casino, los trabajadores de los bingos, los trabajadores de las agencias de lotería. Eso es un paso también fundamental que en algún momento tenemos que discutir. Claro, sí, no puede quedar en la nebulosa. No, porque aparte no es solamente, Marcelo, que se va el recurso. Se va el recurso y se enferma la gente. Bueno. El juego, por eso digo, el juego tiene que ser administrado por el Estado. Esto no hay duda. Darle la libertad a un empresariado, sobre todo ilegal, ¿no? Es darle, como se dice, un revólver a un mono. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Hay que tener muchísimo cuidado, insisto, y aparte porque de una u otra manera atentan profundamente a la actividad legal del juego. Profundamente. No tengas duda. No tengas duda. Fernando, se nos fue el tiempo. Primero, agradecerte. Segundo, los deberes, si es que como íbamos al colegio, hay deberes para hacer por parte de ustedes, del Estado municipal, del Estado provincial y de la sociedad. Sí. A ver, yo creo que acá el deber que hay que hacer, primero hay que mantener el tema en agenda. Hay que mantener el tema en agenda, hay que discutirlo y hay que bancarse si alguien dice, mira, yo no estoy a favor del juego, me parece que tiene que... y hay que bancársela. Entonces uno tendrá que generar las herramientas necesarias para decirle, no, mirá, hay puestos de trabajo, hay recursos, bla, bla, bla. Pero el tema tiene que discutirse. La sociedad lo tiene que discutir. Claro. Lo tiene que discutir para, insisto, para un lado, para el otro, pero hay que tomar una decisión. Así no se puede seguir. El Estado municipal... generar la mayor predisposición posible para que esta ordenanza, que yo creo que va a ser así, se pueda generar y no poner obstáculos ni el municipio, ni la lotería, entrar en el juego, insisto, de huevo la gallina, a ver qué es primero, qué es segundo. Me parece que es interesante, sería importante el desembarco de referentes de lotería en Necochea, recorrer, juntarse con los empresarios locales, ver qué veracidad o no hay y hasta dónde se está dispuesto o no de llegar a un acuerdo. Sí, señor. Y yo creo que no más de mediados del año que viene esto tiene que estar sellado para no entrar en una campaña electoral que va a ser la campaña 2027, donde se discutan dos modelos y me parece que ahí vamos a perder en serio a los trabajadores de casino. Bien. Así que bueno, me parece que es eso, Marcelo. Bien. Fernando Hansen, gracias por estar.